Hola, buenas noches. Le damos la bienvenida a otra edición más de Infinito. Todos tenemos una voz por radio a través del cristal. Estamos saliendo en vivo también por Instagram, así que saludos a los que nos ven por ahí. Eh, Quien les habla, el conductor Leonardo Escobar, y me acompaña desde la nueva conductora, mi esposa Marita Tati, Mariti Romero, para los que la conocen. Este segmento que le traemos hoy para compartir eh, es algo de lo que nosotros veníamos viviendo con respecto a nuestra hija Renata. Para los que nos ven por primera vez, recuerden que les comentamos, ¿no?, que Renata tiene 7 años, es autista, diagnosticada hace, van a ser 6 años, ahora en el 2026. Sí, no más acordamos. Sí. Y más que nada, en este capítulo, en este segmento que traemos hoy, queremos contarles desde nuestra experiencia, ¿no? La vivencia que hemos tenido, desde lo que fue el comienzo del diagnóstico, desde aquel momento en donde pudimos ver algunos signos que en ese momento no sabíamos, que después fuimos aprendiendo, ¿no?, con el paso del tiempo. Eh, Así que bueno, Mariti, saludar, gente. Ah, perdón, tienes razón, Mariti, a ti. En la producción general está Eduardo Escobar, mi papá, así que gracias también porque él nos acompaña en este momento. Eh, Sepan entender o pedimos disculpas porque es la primera vez que como familia vamos a hablar de nuestra hija, del autismo de Renata, así que los que nos están siguiendo, los que nos están viendo por Instagram y por Facebook, los que no conocen, por favor, ahí nos apoyan con un like, un comentario. Y para los que no nos conocen, bienvenidos y ojalá que sea de mucha ayuda todo lo que nosotros vamos a compartir en esta hora de programa. Mariti. Hola, ¿cómo están? Bueno, como dice Leo también, es la primera vez que vamos a hablar con personas que capaz no nos conocen y estamos un poquito nerviosos, pero creo que esto de compartir desde nuestra experiencia sin saber, cuando Reni empezó, que no teníamos a nadie por ahí que nos guíe o nos acompañe. Creo que por eso decidimos hacer el programa de hoy y ya metiéndonos un poquito en lo que es el mes del autismo, que ya falta poquito, en abril. Así Exacto. que por eso vamos a empezar A empezar a nosotros. compartir como un puntapié. Sí. Así que bueno, estuvimos compartiendo entre ayer y hoy y sí, hace 2 días más o menos lo que iba a ser este programa, y con María Tati decíamos cómo lo vamos a encarar, de qué vamos a hablar, cómo vamos a llevar adelante la idea que teníamos para no irnos por las ramas, porque en realidad es un tema eh, que da mucho para hablar, mucho para preguntar. Nosotros, si empezamos a hacer memoria, también va a haber muchas cosas que nos vamos a ir acordando, ¿no? Entonces habíamos dicho con Marieta Tida abrir una cajita de preguntas en Instagram, cada uno su perfil lo fue haciendo y bueno, y recibimos preguntas de personas que van teniendo dudas y que también a nosotros nos ayudó un montón para poder encarar el programa, ¿no? Obviamente dicho, y hablar de cosas concretas. Así que como para arrancar, tenemos como primer pregunta de sí, dice, ¿cómo fue para ustedes el momento en que comenzaron a notar algo que era diferente en su hija? O sea, en Renata. Así que, Mariti, ese es tu... ¿Cómo empezaste con esto? Bueno, yo empecé a notar cosas diferentes en Reni muy chiquita. Reni está diagnosticada desde los 2 años y 4 meses, pero empezamos a notar algunas cosas al año y medio más o menos, o un poquito antes, que Reni empezó a hacer algunas cosas o que no hacía o dejó de hacerlas, como por ejemplo la comida. Empezó a tener mucha selectividad alimentaria, digamos. Ella empezó a comer un montón de cosas como, no sé, guisitos, fideos, polenta, comía un montón de cosas y después dejó de comer eso y solamente quería comer pollo y tomate. Era lo único que comía.
pollitos, ya le iban a salir alitas, pobrecita. Y después, bueno, que miraba para los costados, que ya no respondía a su nombre, al principio sí un montón y después ya le decíamos Renata y ella no nos hacía caso ni nada. Y empezaba a jugar con autitos y eso y se ponía a darle vuelta a las rueditas y todo eso me fue como llamando un poco la atención y ahí Como que jugaba de espaldas todo el tiempo, ¿te acordás? sí, como nos ignoraba, digamos, Exacto. no jugaba con nosotros, jugaba ella sola ni con sus primitas, que tiene primitas, De se su edad, llevan 2 prácticamente. años sí, o de su edad. Y eso también nos llamaba la atención. Sí. Sí, también esto de los llantos repentinos, ¿te acordás que por ahí de la nada lloraba y no la podíamos contener? Y siempre fue una bebé súper tranquila, así Claro. que eso nos llamaba mucho la atención. Sí, no la podíamos calmar. Lo otro que yo noté también Sí. cuando venían acá a casa era que no prestaba atención a nosotros, sino que focalizaba en el ventilador o en la luz. Claro, sí, eran cosas que le llamaban mucho la atención Exacto. en su momento. Y ahí fuimos. Marieta a ti me comentaba, mirá, yo creo que Renata, la verdad que vos me decías, algo no está bien. Y yo decía, no, sí, es bebé. Leo estaba renegado, me acuerdo Claro, porque no sé si negamos, pero... sí, porque yo le decía, por ejemplo, Reni, lo de los autitos, creo que era, y le decía, Reni está haciendo esto de los autitos, que gira las rueditas y no es para eso, y él me decía, bueno, no hace esto, pero hace esto otro, como que todo el tiempo justificaba, fue así con los autitos, pero no sé, caminó súper rápido, por ejemplo, y ahí era como, ah, sí, tenés razón, pero desde el desconocimiento de los dos, digamos, como Claro. que... Porque para nosotros nos parecía como que Renata estaba avanzando un montón, porque Renata a los 10 meses, Renata nunca gateó. No, Renata a los 10 meses se paró y empezó a caminar. No, antes de los sí, 10. es súper importante, igual Claro. que gateen, pero... Pero Renata sí un día se paró y como que empezó a caminar y nosotros decíamos, wow. Los ruidos, esto que Esto de los decía tu dientes. papá. A Renata que en tan poca edad tuvo casi todas las Sí, piezas le dentarias. salieron casi todos juntitos. Que nosotros nos parecía atípico en su momento. Nosotros tenemos una amiga que es la odontóloga de la Reni, digamos, se llama Maluli, una genia. ¿Que está ahí? No está viendo. Un beso, Maluli. Y a mi comunidad y a mis amigos, mis hermanos. Y sí, para algunos médicos era como, no era sé si normal. normal, digamos, pero no era típico que en tan corta edad todas las piezas dentarias. Entonces, claro, y ahí a mí me empezaba como de a poquito a llamar la atención y a hacer ruido y esto que Marieta a ti decía, algo no está bien, y bueno, hasta que ahí arrancamos de a poquito. Y los ruidos, me Y los acuerdo de cuando ruidos. veníamos acá que nos reíamos y ella se asustaba. Exacto, sí. Cuando la risa era fuerte, fuerte, sí. ahí ella como que sentía algo que no estaba bien para ella, ¿no es cierto? Sí. Claro. Bueno, y después fue la primera consulta médica, si se quiere, ¿no? Esto de, De cómo llegamos. de cómo llegamos. Ahí costó un poquito porque su pediatra justo ella estaba embarazada y no estaba atendiendo, entonces nosotros fuimos girando por varios pediatras y me acuerdo que a una de las pediatras yo le dije, no vamos a decir nombres, No, pero a una de las pediatras yo le dije que me parecía raro y ella me preguntó, ¿pero Reni juega? Y yo le dije, sí juega porque jugaba, pero después, cuando ya tuvimos un diagnóstico y todo, jugaba algo que no tenía sentido, digamos, no estaba dirigido ni nada, no era un juego. Pero Era para mí funcional. no era funcional y para mí sí estaba jugando. Y ahí tardamos un poquito en llegar, pero después fuimos a la consulta oftalmológica. oftalmológica, y ahí es donde se destapó la olla, como que dice. Ah, mirá, ese Claro. fue el detonante, digamos. No el detonante, pero sí fue la puerta que se abre para que nosotros empecemos a conocer lo que Renata estaba, en lo que Renata estaba yendo, ¿no? Que esto Se encaminaba hacia estábamos ahí. adentrando al autismo, vemos que ¿Y nosotros cómo- no. ¿Cuál fue lo que resaltó en Esto que vos decías, La luz. la La luz. luz. Nosotros entramos a la consulta oftalmológica y Renata miró hacia la luz, que son luz blancas que brillan, ¿no? Y me acuerdo que su oftalmóloga nos dijo, terminó toda la consulta muy bien, Renata bien, estaba, bueno, ahí empezaba con un poquito de astigmatismo, pero que era como esperable o común, digamos, en la RNI.
Y al final de la consulta, no, chao doctora, no me esperen un ratito, y ahí nos habló. Mira, a mí me llamó la atención, por supuesto nosotros siempre estuvimos agradecidos a esa doctora porque sigue siendo la oftalmóloga Reni, porque otros médicos quizás no se involucran tanto, que es lo que hablábamos el programa anterior, ¿no? Claro. De la importancia. Nosotros como papás somos como muy a rajatabla con los controles médicos. Nosotros desde que Renata nació, era a los 3, a los 6, a los 9, nosotros los controles periódicos siempre, ¿viste? Y esta doctora se involucró mucho y nos dijo, mira, yo le sugiero la consulta neurológica, ¿no? Y nos hizo la derivación. Qué lindo. Y ahí fue que arrancó todo. No, y fue súper amable porque yo le decía, una neuróloga. Yo no tenía idea de qué neuróloga, a quién ir, a dónde ir. Y le digo, ¿quién me puede recomendar? Y bueno, y ella me dio 2 y me dijo, este es muy bueno y esta también es muy buena. Y yo te sugiero por acá. Y de ahí empezamos con la neuróloga de Reni, que sigue siendo hasta ahora. Hace 6 años. La amamos un montón también. De hecho, mañana tenemos turno. Mañana Renata tiene consulta neurológica. ¿La que vino aquí era o no? No, ella es su psiquiatra. Ah. También le mandamos un beso a Vicky, Sí. una genia. Y eso, ¿Y cuál fue el primer impacto que reciben ustedes cuando la neuróloga la revisa? esa es la pregunta que está acá, digamos, de cómo arranca. Claro, nosotros vamos a verle a una neuróloga y esto siempre es apreciación mía porque viste que nosotros somos papá de Renata, pero cada uno tiene sentimientos, ¿no? Diferentes. Y yo me acuerdo que cuando entré y empezamos a hablar de sintomatologías, de signos, de signos de alarma, de juego funcional, o sea, me abrió la cabeza y me tiró tanta información Que te confundiste. que a mí me reventó. Sí. Yo me acuerdo que salí como no aturdido porque la consulta fue buena, siempre fueron buenas consultas con la neuróloga. Pero esto que decía Marieta, a ti capaz que yo estaba como negado en querer entender, no sé si aceptar porque no conocíamos todavía, Claro. sino en entender que hay algo que no estaba bien, que no era propio de la edad de Renata y que había que hacer algo a la brevedad, ¿viste? Entonces ahí empezamos como un proceso de consultas, de interconsultas, íbamos a un lugar, volvíamos con la neuróloga, hasta que bueno empezó con terapia ocupacional. Sí, terapia ocupacional y psicología en plena pandemia. En plena pandemia, estamos hablando, mirá, y ahí hacemos un paréntesis y te cuento, sí, esto del viaje, ¿no? Cuando nosotros no nos dimos cuenta, o Marieta tiene empezado a dar, nosotros fuimos, febrero del 2020 fue, ahí arrancó todo, Sí. febrero del 2020, antes de la pandemia, nosotros habíamos ido, nos fuimos de vacaciones a visitar a una amiga de ella, a Buenos Aires, a San Clemente del Tuyú. Y ese viaje fue muy particular, porque, por ejemplo, nosotros fuimos en avión hasta Buenos Aires y después fuimos en colectivo hasta San Clemente del Tuyú, más o menos 4 horas de viaje. Sí, Renini, sí. Reni se durmió todo el viaje, o sea, de que nosotros salimos acá que eran las 8 de la mañana, 9 de la mañana y llegamos allá como a las 4 de la tarde más o menos, Renata se durmió todo el camino. Ah, mirá. O sea, no comió, de nada, durmió. Y en el viaje, o sea, y ya disfrutando, digamos, allá de lo que fue la playa y eso, Renata tenía como juego así como... No era como todos los nenes que estaban con la palita, no, Renata corría, Sí. solo corría Ah, mirá. Y comía arena. y comía arena. Ay, mi vida. Solo corría, ¿viste? Entonces, y yo ahí empezaba a mirar algunas cosas, pero bueno, estábamos de vacaciones, yo no le di mucha pelota, digamos. Y la vuelta sí fue caótica. ¿Te Sí, acordás pero que- ahí yo ya tenía la duda que le hice hacer los test a Meli y a Ara. ella hace un test que estaba en internet, digamos, que ella buscó y tenía altos indicios de... Sí, era un test que te hacía preguntas y te decía si era bajo, medio o alto el nivel de autismo. Igual no decía si ya era autista, pero sí como que había probabilidades. Claro. Entonces hice yo acá ya. Después le hice hacer a mis amigas allá en San Ajá. Clemente y después hicimos las 3 juntas. Y a todas le dio lo mismo. Y a todas nos dio medio alto. Mirá vos.
Sí. Claro, y la Ahora, abuela... qué importante es la curiosidad de la mamá en Sí. No, preocuparse ella es la por que algo lee, ella es la que no. investiga. Claro, porque ella es la que más que convive con Sí. Reni, ¿no es cierto? Vos la veías que algo no estaba bien. Algo sí. Y bueno, y la vuelta fue caótica, Renata lloró todo el viaje, me acuerdo en el colectivo, en esas 4 horas yo subía, bajaba, en el colectivo del servicio subía, bajaba, caminaba, se dormía 2 minutos y otra vez se levantaba y así estábamos. Y en el avión también, Y que en el se avión calmó hizo con una y sí, y desconocida. una se desconocida, me acuerdo que le alzó, ¿viste? Habrá visto nuestra cara de preocupación, supongo. Y bueno, de ahí arranca la pandemia. Nosotros llegamos 2 días antes, creo, 2 o 3 días antes por ahí, y a los 2 o 3 días arranca la pandemia. Mira, Mirá si nos quedábamos allá también, después yo pensé, ¿no? sí. Y bueno, de ahí fue un proceso de tiempo hasta que Marieta Tati ya no daba más, y será o no será, será o no será, será o no será. Consulta con la neuróloga, entramos, nos sentamos y Marieta Tati así. Porque Marieta Tati es así como es, pero tiene mucho carácter. Le dijo, yo quiero saber si mi hija es autista o no. Y O sea, me dijo que no y me le iba a dijo, decir. y que dijo, no te voy a decir. Y ahí, chao. Nosotros, ¿viste? Estábamos desesperados porque... Pero fue una confirmación para vos. No, porque ella me decía hay que ver un montón de cosas, pero como que Tenía. podría ser. Pero había... el instinto de madre te está marcando Sí, en para algo. mí sí, desde que empecé a hacer los test. Ajá. Sí. Bueno, y después llegó el momento de la confirmación, digamos, donde Renata empezó con terapia ocupacional, hizo psicología, hizo estimulación temprana, y bueno, y todos fueron ahí haciendo los abordajes correspondientes y hablando con la doctora de cabecera, y bueno, hasta que se llegó al diagnóstico, ¿no? Esto de ¿Y ahí cuántos años tenía Reni? 2 años y medio. 2 años y medio. 2 años y 4 Y 4 meses, meses, cuando 2 años y empezó 4. todo. Y lo bueno también de que eso yo después entendí, porque yo llegué a la consulta con Luz, su neuróloga, y le dije eso de que quería saber si era autista, y ella me dijo no, o sea que no, como que no me iba a decir todavía, que íbamos a hacer una serie de evaluaciones, estudios, todo, pero no nos quedamos esperando a tener el diagnóstico. O sea, Reni ya salió de esa primer consulta con la derivación para terapia ocupacional, Ajá. psicología, estimulación llegó después. Después. Y eso ayudó un montón en el diagnóstico de Reni, porque la potenció, Sí. la acompañó, y a nosotros también como que pudimos entender por qué hacía lo que hacía o qué teníamos que hacer nosotros Porque no para hacía lo que no potenciar. hacía, ¿eh? Claro, sí. Y ahí. Bueno, y después, por supuesto, el quiebre cuando nos dieron el diagnóstico, no fue un antes y ¿Ya un- tenía cuánto ahí? 2 años y medio también? Sí, más o menos. Sí, 2 años y medio cuando nos Un confirman el poquito más. autismo de Renata, sí. Bueno, ¿y cuál es el primer paso, confirmado el diagnóstico? ¿Qué es el primer paso que empieza a dar papá y mamá con Reni? No, empezamos a ir a todas las terapias. A todo. Nosotros, mucho tiempo, A nos, todo. como que nosotros siempre fuimos de ir nomás, íbamos así, tenemos que ir a tal lado, bueno, vamos. No nos dimos el tiempo de procesar lo que había que hacer, de qué pasó con Reni. Nosotros nos dijeron terapia ocupacional, bueno, vamos a terapia ocupacional, vamos a psicología. Y empezamos así. Mirá, Éramos robotitos, digamos. Papá, para que vos te des una idea, nosotros como matrimonio, como papá, es la primera vez que estamos hablando del autismo de Renata. Ah, mira, qué lindo Nosotros- desahogo que tiene también. nosotros- Pero qué importante la experiencia vivida para nosotros mucha jamás gente que hoy, pudimos. hoy acaba de ser papá y mamá y que todavía no entienden qué le está pasando a su hijo, y qué importante el mensaje que ustedes le están dando, que si hubiesen tenido usted a alguien que le hubiese contado lo que era el autismo hace 2 años, 5 Seis, años atrás, 6 6 años atrás, gracias a Dios ustedes hubiesen enfrentado de otra manera, digamos, no tan desesperado nosotros- y así al aire como Fue, son. fue un proceso que la pasamos solo porque nuestras familias no entendían como nosotros, ¿no? Y en eso también tenés que ver, tenés familias que tienen edad avanzada, más grandes, son de otra generación, por ahí no entienden ciertas explicaciones médicas, terminología, y te dicen, no, esto va mejor, y vos sabés que no es así, entonces, Ajá. bueno, viste, terminás diciendo que sí. Y el proceso de nuestro como pareja, digamos, no sé, tardamos muchos años en hablar, Sí. porque pasamos por todas las emociones. Nosotros Claro. hubo Empezamos tristeza, a hablar enojo, cuando llegó Angie. más o menos, ¿sí? Ella nos ayudó un montón. Ella
como que mediocre entre nosotros, o sea, Ajá. hablen entre ustedes. Claro, compartan cuál es su opinión de que cómo No tan, enfrentar- a ver, no sé si la opinión, pero apoyate en tu esposo o en tu esposa con el dolor que vos tengas, con Exacto. lo que vos sientas en ese momento. Porque acá yo entiendo que es importante toda la parte médica, pero es muy importante también la parte humana, digamos, Tal cual. ¿me entendés? Sobre todo psicológico, Exacto. porque ya te digo, a nosotros tardamos a veces Renata se dormía, nosotros nos quedábamos solos y para no hablar nos íbamos a dormir. Qué bárbaro, qué Nos íbamos a bárbaro. dormir Qué porque yo estaba muy triste, ella estaba muy triste, Exacto. pero ninguno de los dos capaz quería que el otro se sienta peor y entonces ahí como Como que nos acompañar en reservamos, silencio, sí, ¿no? acompañábamos en silencio y las peleas y un montón de enojos. Aparte, también lo que los papás y la mamá tienen que entender que en un momento dado había una parte que se dividía el tiempo. Vos tenías que cumplir funciones de responsabilidad laboral y Marití tenía que también ser mamá y estar pero- con ella, pero pero Marieta- también Marieta- tenía su actividad también. Pero Marieta, a ti también, cuando René cumplió 3 años, 4, empezó a trabajar y un mes y tuvo que dejar. Y claro, porque Porque era la imposible. necesitaba. Era imposible combinar Ahora, los dos, digamos. estamos hablando ya, Reni, 4 años, ¿no es cierto? Donde ya tenía que empezar a ver la puerta que se abra del jardín infante. Sí. Otro tema más que empieza ahí usted un calvario también, porque había ver cómo insertamos a Reni dentro de la estructura. ¿Y qué pasó ahí? Y ahí empezamos a tramitar. No, primero fue acá en el Miradas, Sí. que ahí era cuando todavía no tenía sala de 3. 3. Sala de 3 hizo Sala en de Miradas. 3 hizo en el Miradas. Y ahí fue como, bueno, tuve una señora que era amiga tuya, así Sí. que Sí. recontenida, pero nosotros como que ahí no entendimos, en ese año, digamos, no entendimos mucho y Reni se enfermó mucho también. Sí. Así que no fue tanto, o sea, tenía muchos resfríos, muchas Sí. cosas respiratorias, como siempre igual, pero Le bajó mucho Pero- la defensa. sí, entonces era como que ese año lo pasamos bien, digamos, iba un ratito Sí, un nomás rato, igual, sí. pero era más como la llevábamos para que socialice, eso Claro. que te dice. Y después fue a Retoño y ahí con la señora Pau, ahí sí empezamos a trabajar un poquito más en Sí. Reni. Sí, los 2 años que estuvo ahí en Retoño, Renata hubo un avance visible. Sí, ahí ya tenía sus terapeutas Ahí tenía también sus terapeutas y fue un complemento muy bueno para Que le Renata. ayudó mucho. Sí. Sí. Si bien también las Sí. enfermedades por ahí de Renata no cesaron, digamos, y en algún punto se enfermó bastante y después también tuvimos que venir a las reducciones horarias y un montón de situaciones que se fueron dando justamente porque el autismo de Renata no dejaba que ella pueda como escolarizarse debidamente, si se Sí. quiere, ¿no? Entonces fue un proceso para nosotros difícil porque vuelvo con esto, digamos, y es el mensaje que nosotros queremos dar con esto que estamos compartiendo en nuestra vivencia, de familias que estén en este proceso de diagnóstico, que ya estén diagnosticadas, o familias que conozcan amigos o familiares o vecinos que Exacto. tengan el acompañamiento. Porque Fundamental. claro, es fundamental no ser invasivos, ¿no? Pero sí que sepan que cuentan con una persona que de última que te escuchen. Sí, porque a veces querés hablar, De- porque El otro día vi un TikTok, creo, o un reel, no sé qué, que decía quiero hablar de cosas que no tengan que ver con el autismo. claro, a veces, Claro. ¿viste? Y sí, porque Salir nuestra de su vida, tema. Sí, claro, porque nuestra vida gira en eso. Exacto. Porque nosotros tenemos que lograr que Renata logre la mayor autonomía posible, digamos, porque nosotros... Porque hay que prepararla para el futuro también, porque Mirá, toda la vida uno no va a estar con el Exacto, y ahí entra otro tema, digamos, que también es complicado, esto de futurizar, digamos, las situaciones, de me ver, genera mucha ansiedad. se genera mucha ansiedad. Nosotros, bueno, Marita ha tenido, bueno, yo también, muchos problemas de ansiedad con eso, y Ataque de pánico. ataques de pánico, Sí. te genera el miedo, digamos, porque acá hay como un atenuante mayor, digamos, que Renata es mujer. Claro, Y el miedo es doble, no sé, yo como papá exacto.
pienso un montón de cosas. Sin ir más lejos, nosotros tuvimos una reunión ahora en el centro terapéutico donde Renata tiene su maestra, digamos, y su acompañante, que es su auxiliar, el auxiliar de la docente con la que se mueve Renata, es hombre, digamos. Imagínate, cuando yo me entero, nos vamos a la reunión de padres hace unos días atrás y chao, 60.000 preguntas le dije. Y le di mis razones y le di un montón de cosas, digamos, porque Renata es niña, es no verbal, no entiende todavía, y hay un montón de miedos, digamos. Es reconfianzuda. Encima la cantidad de abordaje de noticias contra ese tipo de situación yo no miro esas cosas de abuso de criaturas que hay, entonces más todavía te come la ansiedad. Yo no miro ni... Ahora, qué importante lo que estamos hablando, Leo, porque nosotros a veces tenemos que partir de experiencias vividas de otras situaciones, no del autismo, sino vamos a llevarle por el lado religioso, para salir un poco del autismo y complementar esto que ustedes están diciendo. Yo me acuerdo, porque está escrito, y ustedes también, que son chicos y estudiosos, deben haber leído, es el nacimiento del cristianismo, cuando Jesús empieza a caminar y a peregrinar por los montes de Sinaí, por Egipto, por todos lados, yendo a Israel. Los discípulos que a él le seguían tenían miedo que le pase algo porque iba a quedar solo. Y esa era la ansiedad que ellos sentían de qué va a pasar mañana si él no está, porque ellos se sentían protegidos por él. Claro. Pero el mensaje que él le daba, que es lo que ustedes están dando con ejemplo, con acompañamiento y todo, es que hay que tener confianza en uno mismo. Pero para eso le iba marcando un camino que lo iba llevando hacia donde tienen que ir. El día de mañana que él no lo pueda acompañar, ellos ya van a poder caminar solos hacia ese objetivo. Y yo creo que eso es lo que está pasando hoy con mami, papi, con Reni. Reni se siente en su adentro que ella está protegida, pero también sabemos que el autismo no es una parte que podemos decir que es una discapacidad mental, no, es una alteración cerebral que ustedes la tienen que preparar para ver cuáles son las cualidades que ella tiene y el objetivo hacia donde ella quiere ir, sí, y acompañarla en ese tramo, digamos. Nos pasaron... Hay que tener, yo entiendo lo que decís y con respecto a la condición del autismo, digamos, nosotros vamos a tratar de, porque los tiempos de la doctora Renata son difíciles, pero vamos a tratar de traerla en este mes de abril para hablar concretamente del autismo, digamos, causas, consecuencias y si existiera o no, porque es algo que está en estudio, no sabemos esto, si hay alguna alteración biológica cerebral, no sabemos qué es lo que causa, se supone, se está suponiendo algunas cosas, pero creo que científicamente por ahí no está descubierto, digamos. Bueno, yo creo que, con todo respeto a lo que yo les voy a decir, yo profundicé el tema de autismo y me he encontrado con que Einstein fue autista, grandes científicos, ¿sí?, grandes maestros de la ciencia fueron autistas, y le digo más, a veces ni uno sabe si es autista, porque hay veces que nosotros no prestamos atención a ciertas cosas que no nos interesan, pero focalizamos nuestro objetivo y vamos hacia adelante. Entonces por ahí es como que vos decís, pero este tipo es loco, no me escucha lo que dice y hace lo que él quiere. No es lo que él quiere, sino lo que corresponde hacer para el bien de todos. Hay una película que circula por las redes, por las redes sociales, en Netflix principalmente, donde habla del médico autista, que el tipo es un médico cirujano de gran cualidad, pero la diferencia con otro médico que él le dice, mirá, si no lo hace esto se muere. O sea, es frontal porque él no siente bueno, esa parte. Con eso es una de las preguntas que nos hacen acá. Hay que tener mucho cuidado con lo que se consume en internet, en las plataformas y eso, porque nosotros tenemos que ir a la raíz y siempre el médico es el que te va a decir lo que corresponde o no. Hay que tener cuidado en la información. Internet es muy grande, se saca mucha información. Algunas cosas pueden ser acertadas, otras pueden ser erróneas, ¿no? Entonces uno si se queda con eso, yo, ¿para qué voy a ir al médico? Si acá yo estoy leyendo tal cosa, ¿viste? O la película me dice tal cosa. Y no es así. Y otra cosa, que si yo me pongo a mirar una película, yo tengo un hijo autista y empiezo a mirar una película de un médico que es superdotado, superestrella, sí, me creo, o sea, o alimento como una esperanza que capaz no va a ser. Y que va a ser igual que él. Y a veces puede ser contraproducente. Entonces,
hay que ser cautos y cada niño, autista o no, es particular. Bueno, por eso yo me refería que hay que individualizar cuál es la motivación que tiene el niño, Sí. ¿no es cierto? Porque todos los niños no tienen la misma motivación, y direccionarlo y acompañarlo a él, pero él es el que muestra el camino. El niño muestra qué es lo que le gusta comer, qué le gusta hacer, y obviamente bajo ese concepto, doctor, mi hija le gusta esto, mi hijo juega de esto, ¿qué le parece, doctor? Y el doctor te va a ir diciendo, Exacto. hacelo Así es. y acompañalo. Pero ya eso va mostrando también la independencia inconsciente e inocente que tiene el niño, porque él mismo va consumiendo su camino. Sí. Acá tengo De otra hecho, pregunta. nos pasó que, por ejemplo, nosotros, Reni iba a entrar a otro centro terapéutico porque nosotros nos encaprichamos que vaya sí. ahí. ¿Eh? Hizo 2 entrevistas, nos dijeron que sí y todo. Tampoco vamos a decir nombres. Ajá. Y nosotros estábamos re ilusionados y después esto es muy sensible, pero en la segunda entrevista nos dijeron que no, que Reni necesitaba otro abordaje más individualizado y nos derivaron a crecer. Claro, nosotros estábamos re seguros, felices, convencidos de que ya había entrado donde nosotros queríamos. Claro. Y cuando nos dijeron, no, va a ir a nosotros empezamos a preguntar por el centro, qué sé yo, quién trabaja ahí, no tenemos a nadie conocido, Ese. un montón de ansiedad, todo. Y cuando llegamos con Reni a la entrevista, Reni, un ángel, amó Eligió el su lugar. lugar. Eligió. Ella eligió su lugar. ¿Viste? Que es lo que estamos hablando. Claro, eligió dónde no ir y dónde ir. Eligió. Es lo que le estoy diciendo. Hay que Sí. acompañar Sí, a el niño porque ellos saben Y marcar, confiar. y ellos mismos presienten, porque leí también, y perdón Leo, pero leí también, y hoy consulto con la guía también muchas cosas, y me marca que el niño autista tiene una percepción superior a nosotros porque nosotros tenemos un mundo disperso, ellos tienen un mundo Estructurado. perfecto, Ellos son muy estructurados. Entonces, ellos van hacia el objetivo, nosotros estamos disparados para cualquier lado hasta que encontramos una puerta y entramos. sí, y Pero más- ellos no, ellos van, saben a dónde van. sí. Por eso es importante ver y seguir cada movimiento, cada acción, cada juego, y por supuesto, cada cosa que ustedes ven, doctor, esto pasó. Por eso es llevar un itinerario de acción que tiene el chico. Acá nos hacen otra pregunta, Mary, y dice, ¿en qué momentos nosotros sentimos mayor conexión con Renata? Ay, cuando jugamos. Cuando jugamos. Cuando jugamos en el agua, sobre todo. En el- En la pileta. Bueno, eso, una de las grandes, ¿cómo sería? Placeres que tiene la persona autista es el agua. Ah, mirá vos. El agua, estamos hablando de pileta, de manguera, de lo Claro. que sea, de jugar Porque con el agua. en su interior sabe que de ahí viene. Sí, en realidad hay como una explicación media científica, si se quiere, ¿no? Esto de que para la persona autista, cuando tienes por ahí algún tipo de crisis sensoriales, nos explicaron así en su momento, lo que ellos necesitan es ubicarse en tiempo y espacio. Claro, ¿No? en su placenta. Sí, Ahí en- se sentía protegida. No. Ellos se sienten como fragmentados. Esa es la- Nosotros nos tocamos el brazo y sabemos, acá está mi brazo. Reni, si se toca su brazo, a veces no sabe que su brazo está ahí. Ah, mirá Y en vos. el agua es el lugar donde los niños autistas se sienten como completos. porque sienten todas sus extremidades. Sienten todas sus extremidades. Lo que se llama propiocepción. Bueno, y ahí es donde vuelvo otra vez a lo que yo leo. Vuelven ellos a su lugar de origen, a su placenta, donde ellos Sí. tuvieron, donde ellos gestaron dentro de ese útero lleno de agua, de líquido, ¿no es cierto? Ellos se sienten de que ese es el mundo que ellos los rodea y los protege. Saben que ahí están ellos bien, Sí. están Sí, contenidos. en realidad lo importante ahí Es es lo que que- ellos sienten que están en ese momento, en ese Completos. lugar, completos. Exacto. ¿Sí? Independientemente de lo que vos estás diciendo es que está bueno, Sí. pero en ese momento ellos se sienten completos. O sea, yo tengo una cabeza, un cuerpo, tengo manos, tengo pies y estoy seguro. Qué importante es. Y estoy seguro. Así Entonces, el agua es nosotros usamos como Una terapia. una herramienta, una estrategia para cuando Renata por ahí está con alguna crisis sensorial, agua. Y Sí. es uno de los momentos donde la podemos sacar rápido. Pues no Sí. tirarle agua. ¿Eh? Ojo, no tirarle agua, Bueno. si no, Ella se tira agua.
Otra pregunta que nos hacen acá, Mary, es si nosotros como papás tenemos todavía como dudas abiertas sobre el autismo, sobre preguntas, dudas o... Ahora tengo dudas sobre su alimentación, sobre las harinas y eso. Me gustaría como indagar un poquito más, Claro. pero Sobre claro, son cosas que el autismo está trayendo, que estamos como viendo ahora nosotros, por ejemplo. sí, hay muchas cosas en Van internet. apareciendo también. Van apareciendo muchas cosas en internet, pero hay muchas cosas que como una cura mágica también, que por ahí no tenemos que enloquecernos tanto cuando te hablan de ¿cómo sería? De tratamientos, digamos, mágicos, que la mayoría se hacen en el exterior. Yo hablaba con una mamá el otro día sobre eso, sobre un doctor que ofrece pastillas y no sé qué más. Claro. Y, Hay gente que invierte mucha plata en algo sí, que no está médicamente, digamos, No, pero probado. también hay mucha gente que abusa de Abusa, esa hay necesidad y se muchas- hacen plata a costilla muchas de la necesidad. estafas, sí. Exactamente. Entonces hay que ser muy cuidadoso con esas Y cosas. consultar con su médico de cabecera. Sí, nosotros todas las medicaciones que Reni, por ejemplo, por eso me enojé también una vez con alguien de un centro que nos dijo algo de la medicación, y yo le dije, pero yo no es que voy al kiosco y le compro la medicación a Reni, o sea, toda la medicación de Reni se la da su psiquiatra Claro, o está su, prescrita por los médicos, o digamos, su como neurólogo. corresponde. Claro. Mira, acá hay una pregunta que como que es interesante, ¿no? Que dice cómo nosotros nos cuidamos emocionalmente y qué hacemos cuando estamos desbordados con respecto al autismo de Renata. Está bueno. Esta es una pregunta así como de padres. No Comer. contestamos. Y nosotros tenemos nuestro espacio, que está bueno porque vuelvo a esto que hablábamos al principio, ¿no? Nosotros tuvimos como, fuimos una pareja que estábamos por estar nomás mucho Bastante tiempo, tiempo. mucho tiempo. Siendo papás. Siendo papás, solamente fuimos papás, dejamos de ser pareja en todos los sentidos, ¿no? Ajá. Muchos años. Sí, Sí. sí, mucho tiempo, Pero muchísimo. no sabían por qué, pero el subconsciente lo dividía. No, Lo que pasa es que es un proceso que... Sí, está angustiado, triste, Claro, te estábamos preocupan dolidos. otras cosas. Esto ¿cómo se llama? De la crisis del hijo ideal. Sí, el duelo del hijo. El duelo del hijo ideal. Ajá. Porque uno cuando tiene hijos, claramente sueña tiene un montón de metas y proyectos, ¿no? Sí. Y nosotros literalmente sentimos que eso se rompió, como que Sí. no iba a ser así. Va a ser de otra manera, va a ser así, pero de otra manera, digamos. Renata va a alcanzar, va a tener logros y objetivos, digamos, y metas alcanzadas. Y cuando estamos estresados, por ahí- Yo voy a ver a Maggie, Tati o Ara. Sí, yo hablo con amigos que tengo, y ya cuando la cosa se pone muy tensa, muy cosa, ahí sí nos sentamos y hablamos, compartimos, no sé, Renata duerme y compartimos una serie, comemos Sí, algo. desde el año, Reni va a cumplir 8 años y desde el año pasado, Reni ahora que se duerme a las 9 de la noche, estamos mirando películas, Sí, que eso es era nuestro algo momento, como... que nunca hacíamos. Mira vos, qué ¿Entendés? importante. Mira, Nos tomamos una uno. cervecita ahí, ¿viste? Algo hacemos, Sí, ¿viste? Algo mate, para... unos tere, miramos un para- capítulo y ahí nos dormimos. Ahora, ¿qué notaron ustedes desde el inicio de la parte de sociabilizar con chicos dentro de la estructura escolar? ¿Qué cambio notaron ustedes a favor de Reni, digamos? Renata es una niña que no tiene problemas. En eso, yo le decía, mi hija no es tan autista que digamos, porque ella no tiene problemas, ella... Es que ella tampoco es que no tiene problemas, porque a Reni le molestan los ruidos, no es que no tiene. Reni es muy tranquila y muy. O sea, va a estar en un lugarcito ahí, no se va a poner a jugar con otro niño. claro. Ahora, 8 años estamos hablando de un colegio ya primario. Sí. Primario. Bueno, lamentablemente es una pregunta que le tengo que hacer como periodista. ¿Cómo conviven con el bullying ustedes? Está en una edad donde eso no existe. Sí existe, Sí, Reni no pero lo vive. Reni que es no lo diferente. vive Claro, pero- porque Y ella nunca asiste lo un- vivió porque
fue muy protegida, muy mimada, Reni, hay Ahí que está, decir eso. ahí está. Pero no solo por nosotros, sino por su entorno. Reni tenía mais que iban con ella, entonces siempre tenía una persona al lado, aparte de su seño, digamos, Ajá. había otra persona acompañándola. Y después cuando fue a escuela común, por ejemplo, que fue a la escuela 700 en Sí. primer grado, Ajá. sus compañeritos unos genios, ellos Qué lindo. entendían más que nosotros, digamos. Perfecto. Yo no sé bien porque no estuve el primer día porque yo estudiaba Sí. en ese momento y no estuve el primer día de clases, pero sí sé que la señora les habló a los compañeritos, les explicó. Ahí está. Eso es lo que quería preguntarle. Sí. Si cuando hay una presentación, la docente participa en ese sentido de a los chicos decirle acompáñenme en la compañía. Y gracias a Dios nos tocó una buena docente. Qué lindo. Porque qué lindo. no todos hacen Mirá, y todos se nosotros- resguardan. Acabamos de leer que fueron separados directores y pedagogos Sí. de una escuela por razones obviamente de Sí. este tipo. Pero sí, creo que también eso tiene mucho que ver con cómo se manejan los padres. O sea, Ajá. nosotros somos de preguntar, estar atrás, no es que vamos y le dejamos nomás Perfecto. Claro. y creo que en este tema, en la parte de que tiene una discapacidad, una neurodivergencia, es muy importante ir con la verdad, digamos, Exacto. decirle, ella es así. O sea, le sirve mucho al docente también decir, supuesto. a Reni le asustan los ruidos muy fuertes, entonces capaz no salía en el recreo, Reni sí, pero otro niño no sale en el recreo con donde estén todos, o sale cuando están los más chiquititos, o sea, hay un montón de adecuaciones que se pueden hacer para que el niño esté lo mejor posible, porque no todos tienen la oportunidad de ir a un centro privado, por ejemplo. Perfecto. Hay escuelas donde hay una sobrepoblación, digamos, y está bueno darle las herramientas también a los docentes para que el niño esté mejor. Ahora, ¿está preparado los docentes o considera usted que hay que empezar a capacitar docentes, obviamente, no solo al docente, sino también a distintos funcionarios públicos de todas las áreas, de cómo convivir con un niño autista? Mira, nosotros justamente arrancamos este camino de visibilizar, de hablar sobre autismo, que es lo que a nosotros nos interpela en este momento, pero también de discapacidad, porque es lo que nosotros estamos ahora como intentando que la gente pueda entender y comprender. Yo creo que el conocimiento y la formación nunca está de más, independientemente de que vos tengas la profesión que tengas, ¿no? Siempre es bueno formarte en algo que también no sea de tu área, ¿no? Si yo soy un educador, si soy un docente y estudio autismo, que es un área de salud, o estudio, no sé, otro tipo de condiciones o patologías, estudio cómo tratar a una persona con síndrome de Down, a una persona con autismo, a una persona que tenga, no sé, una parálisis cerebral, pero por derecho le corresponde la educación. Para mí siempre es bueno educarse. Nosotros hemos tenido una experiencia, creo que fue la única mala que tuvimos, que cuando fuimos al jardín ese que tampoco vamos a nombrar cuál es, cuando nosotros fuimos a pedir la vacante para Renata y sí, hay sala de 5, sí. Y, no, pero mi nena es autista, la cara, o sea, no hay, vos sabés que no, que ya cubrí el cupo, ¿viste? Bueno. Ese tipo de cosas, nos hemos encontrado con eso. Ya me acordé, ya me acordaba. Qué tristeza, qué falta de profesionalidad. No, a ver, cuando vos desconoces algo, o conoces y lo haces a propósito, se nota. Si yo desconozco y mirá, no sé si te puedo dar una vacante, porque no. Ahora, lo que hizo, me acuerdo, esta directora que de un jardín, no lo digo porque hay amigas que trabajan en ese jardín. Como periodista. Sí. Tengo una amiga que trabaja en ese jardín, digamos, el gesto, o sea, fue de rechazo total, digamos. A ver, nosotros ya veníamos con una espalda como curtida en ese momento y aguantamos el golpe, ¿no? Pero imagínate una familia recién diagnosticada, Sí. ¿no? Te destruye. Sí. Nosotros, que una de las preguntas acá, ¿no? Yo no sé si el duelo se terminó. No, yo creo que Yo no sé si el dolor, la tristeza, no porque uno convive con eso, digamos. Renata va a ser autista toda su vida, digamos, Sí. o toda nuestra vida. Y va a tener muchos desafíos más. Y va a tener muchísimos Exacto. desafíos porque Renata, vuelvo con esto, es mujer,
vienen desafíos que yo como papá no la voy a poder ayudar, gracias a Dios tiene su mamá, y otras situaciones que yo lo voy a estar hablando con ella, ¿qué hago? Si yo estoy solo, ¿qué hago? Exacto. ¿Me entendés? Me desespera. Por suerte ella es la que me pega, ¿viste? Ahí el golpecito y para tranquilo, Claro. si no pasa, no te adelantes a lo que todavía no sabemos qué va a pasar. Ahora te hago otra pregunta, Marití, como mamá, como madre. ¿Estás notando vos que está teniendo ella una impronta de tener una ya individualización, ya empieza a tener Independencia. independencia, por decirte, en algunas cosas que vos te das cuenta que ella sola nomás se está manejando? Sí, la comida, el agua, el baño. Esto el año pasado, más o menos, Renata, una de las características que nosotros siempre contamos, Renata estuvo casi 7 años, 6 y pico, que solamente tomaba acuario de naranja. No tomaba agua, no había forma. No había. Tosía, se ahogaba, todo. Vos no sabés lo que era. Vos le das agua y viste así como que le das acá. Y en el centro ella fue a jardín y después fue a un centro terapéutico que queda acá cerca, Ajá. ¿viste? Que fue una de las experiencias más horribles que tuvimos nosotros. Wow. Pero no tanto por el centro en sí, sino por... La gente que trabaja. Sí. Sí. Quiero decir muchas cosas, pero no. Llamemos las cosas por su nombre a veces. Sí, por ahí vos decís, te vas a un centro terapéutico y necesitas como más acompañamiento de los profesionales justamente Claro, que están ahí. que vos Psicólogos, psicopedagogos. deja en manos de ellos, Y tranquilo. sí, poder apoyarte un poco como papá que estás llevando a tu hijo, poder apoyarte un poco. Reni, por ejemplo, estuvo, no sé, 4 meses bastante enferma y jamás preguntaron cómo está. Bueno, Nos llamaban o nos mandaban un mensaje, ponían ¿cómo estás? ¿Pueden pasar a firmar la planilla de asistencia? Claro, ellos necesitaban facturar y cobrar el mes. exacto, la criatura que se está. Un número más. Qué feo. Bueno, y después de ese proceso, hicimos esto que Mariti te contaba, que fuimos a un centro que al final no y fue al otro, que fuimos a crecer. Amamos. Amamos crecer. Y fue un antes y un después para nosotros, digamos. Y esto también es un mensaje para aquellos papás que están buscando centros terapéuticos. Como siempre, averigüen, pregunten, Cada vayan experiencia ustedes. es diferente. Cada experiencia es diferente, ¿no? Exacto. Si vos estás buscando a Mariti, a Leo como papá de Renata, nos sirve, nos ayudó y nos contiene un montón ese centro terapéutico. Pero cada familia tiene que ir y experimentar, digamos. Exacto. Nosotros siempre sugerimos, pero Nosotros siempre, porque nos preguntan mucho esto de los centros y siempre le decimos es un centro que fue que no se queden con un centro, sino que vayan y conozcan, y sobre todo algo que a nosotros nos llamó mucho la atención es que vean cómo se tratan entre ellos, digamos, entre los profesionales que Sí. trabajan ahí. Tips, ahí anoten eso, esas cosas no se tienen en cuenta. ¿Qué Sí. cosa? Y cómo se tratan entre compañeros de ¿Cómo trabajo. conviven? Yo acá como periodista le supe entrevistar a una docente que es actriz, además hace obra teatral y todo, y siempre me quedó grabado una parte que en la entrevista me dijo, que ellos necesitarían tener una charla con personas que le orienten a ellos en el trabajo de convivencia con personas neurodivergentes. Necesitan un grupo de apoyo ellos, psiquiatras, pedagogos, lo que sea, pero que a ellos lo asesoren o lo contengan, porque ellos después esa experiencia que reciben lo van a volcar en el trato con el alumno que es neurodivergente. Entonces, a veces es al revés, van por el niño, pero al docente lo dejan aislado. Y la crisis, o sea, la salud mental del docente a veces es más afectado que el alumno, porque ellos, como no entienden a veces la situación, actúan por reflejo o por falta de conocimiento, actúan por inercia nada más. Y ahí entramos en una parte que está bueno lo que dice papá, esto de la salud mental. Vos imaginate que estás hablando de un docente que convive 2 o 3 horas, depende del trabajo que se haga, ¿no? Exacto. Imagínate la familia, Exacto. imagínate los papás Tal cual. que están Por eso yo 24/7 decía de lo importante de un centro también, de que Sí. acompañe eso. A los padres. a los padres. Sí. Bueno, ahora se formó uno muy lindo acá en San Cayetano. ¿no? Betania. Betania. Ay, qué lindo. Nosotros estamos como en este modo de papás,
nosotros le decimos al vicedirector con el que hablamos siempre de Renata, intenso, y él dice, no, se enoja, porque no son intensos. Somos papás muy presentes nosotros todo el tiempo. Nosotros, y esa es otra sugerencia que yo doy como papá, sean papás presentes. Es muy importante el acompañamiento. Es muy importante saber quién está trabajando con tu niño, qué hacen, cómo hacen, Sí, en qué podés en qué puedes ayudar, colaborar. ayudar, qué puedes sugerir, porque el que le conoce al niño es el papá y la mamá, es la Exacto, familia. exacto. Entonces vos le decís, mi niño, capaz que por acá es, ¿viste? Y a lo que yo iba es que en este centro terapéutico mi hija empezó a hacerse independiente, por ejemplo, con el agua. Mira. Mi hija empezó a tomar agua ahí. Qué lindo. Y ahora ella tiene. Dejó la mamadera. Y dejó la mamadera. Ahora ella tiene su botella y nosotros la dejamos ahí. Renata tiene sed. Toma, ¿cierto? Qué lindo. Y Encima listo. toma muchísima agua. Qué Quiere, lindo, gracias a Dios. quiere comer y ella sabe dónde está su galletita, su comida, te agarra la mano, va, yo quiero comer. Quiere dormir y esto va y te muestra en el ropero donde está su Mira. colcha y la tapa y se acuesta y chao y te agarra así, ¿viste? Ella te agarra la casa y para que vos te acuestes con ella Ah, mira. y te tira y te acostás y duerme. O sea, hay un... Empezó a mostrar un cambio. Sí. Y gracias a Dios, positivo. Sí, en menos de un año. ¿Dónde? En Crecer con todos. Crecer con Ruta todos. 11 kilómetros ¿Dónde 16. está? Ruta 16 kilómetros 1007. Mirá, pasando el puente Río Negro. Va, y en la entraña por ahí. Mira, La entraña por ahí. el extraño por ahí va a encontrarte el verdadero centro pedagógico para Según usted, nosotros, papá, digamos. mamá. Pero como dijo Marití, como dice Leo, primero averigüen, vayan ustedes y miren, permítanle presenciar una clase, entonces usted va a ver cómo se trata al niño, cómo convive el docente, y por supuesto usted va a estar tranquilo y seguro de que su hijo va a estar ahí controlado y por supuesto contenido Otra y disfrutando ese momento que el chico comparte con los demás. Otra pregunta que nos hacen acá dice, ¿qué necesitarían como ayuda o que hoy quizás no están recibiendo? Y acá, así, pues, hacemos como paréntesis, comillas, corchetes ya, digamos. Y te hablo a vos, digamos, que tenés amigos, que tenés familiares, que tenés algún conocido, vecino, ¿no? Que esté pasando por este diagnóstico, independientemente que sea autismo, ¿no? Cualquier discapacidad, sepan que es costoso, ¿sí? Y esto conlleva mucho dinero, o sea, todo. Marieta, a ti decía esto de, hay gente que no tiene las condiciones como para que su niño vaya a un centro terapéutico, para que vaya a un clínico privado, digamos. A veces lo hablábamos con Angie en el segmento pasado, esto de la salud pública, los turnos son muy prolongados, ¿no? En el tiempo. Si vos tenés la posibilidad de brindarle apoyo económico a esa familia, y hacerlo, créeme que aunque te digan no, gracias, lo necesitan. Porque todo es costoso, todo conlleva gastos, moverte, pagar la consulta, tramitar alguna documentación, en caso si tienes una obra social que te cura los medicamentos, si en un tiempo no te lo dan, lo tenés que comprar, entonces el apoyo es importante, digamos. Nosotros siempre que por ahí necesitamos, siempre hay gente que nos respalda y una mano amiga que te ayuda, ¿no? Agradecidos también, ustedes saben, no los voy a nombrar, pero gracias de corazón. ¿Y qué necesitaríamos nosotros en este momento ahora, por ejemplo? Renata tiene una obra social, digamos, que yo soy empleado público, digamos, que la gente que está al frente de eso tenga como un poco más de conciencia y de empatía, de que podamos evitar tanta burocracia, que tratemos más de resolver y después vemos, ¿no? Resolvamos, después me presentás la documentación y si te tengo que cobrar, bueno, te cobro, te debito el recibo de sueldo, si ellos son los que manejan nuestro dinero. Tal cual. ¿Me entendés? Ellos reciben primero que nosotros el Exacto. dinero. Yo cuando recibí mi recibo de sueldo y cobré, ya tengo Ya todos los está, descuentos hechos. Entonces, creo que no es algo difícil de lograr, ¿no? Esto de poder resolverlo y después vemos cómo lo pagamos. Hay mucha gente que lo necesita de verdad. Y en cuanto a salud pública, también la celeridad, ¿no? Esto de paguemos bien a los profesionales, ¿no? Los médicos se forman un montón y está bueno que haya abundancia, digamos, en salud pública, ¿no? Donde yo pueda ir y de última que yo entre y que no me pase, ay, ¿a dónde voy? Que me pase a dónde voy, pero por todo lo que
por la cantidad de profesionales que tengo para elegir, digamos, que tenga ahí el problema, ¿no? Siendo la hora 21, un minuto en nuestros estudios, estamos entrando ya en la última vuelta final de esta carrera, de esta aventura que están llevando adelante Marití y Leo, contándole a ustedes la experiencia vivida, aquellos papás, mamás que están hoy teniendo esta situación, obviamente que ya tienen un lugar donde poder consultar o pedir o hacer alguna pregunta que puedan tener una respuesta de la experiencia de parte de ellos. Todos los miércoles acá a partir de las 20 horas siempre va a estar el programa Infinito. Ahí vamos a dejar el número de teléfono y todo para gente que quiera charlar con nosotros. Otra pregunta que nos hacen acá, Mary, que me gustaría responder, ¿no? En realidad son dos, ¿no? Esto de si en el proceso nosotros recibimos como contención y apoyo de la gente que nos rodea, no necesariamente de la familia. Es decir, y entiendo la pregunta y acá hablo yo y después si vos querés agregar algo. Si hablamos de autismo, en principio es una condición que es complicada, que es difícil de entender. Nosotros hemos perdido, si se quiere, amistades, ¿no? Que capaz no entendieron nuestro modo de vida y bueno, y se abrieron y entendemos, por supuesto. Nadie se enojó, nadie nada. Pero sepan que el autismo, desconozco otras condiciones o discapacidades, yo hablo de lo que a nosotros nos toca de cerca y es lo que vivimos. Si vos me invitás a un lugar, yo te voy a decir, sí voy. Esperame, Matiti, ya voy. ¿A qué hora nos vemos? A las 10, listo. Y yo, 10 menos 10 te puedo avisar, sabes que no voy. Tuvo una crisis. Mi hija tuvo una crisis. O sea, y no es porque no querés ir. No la podemos contener. Y va a pasar 10, 20, 30, o puede que no. O puede ser que yo me senté y estamos compartiendo una comida y el teléfono me suena y yo me tengo que ir. Te pido mil disculpas, me tengo que ir. Exacto. Y me tengo que ir. Entonces... No es que no queramos asistir. No es que no queramos, no es que no te queramos. Entonces, te hablo a vos, familia, si te está pasando, si estás viviendo esto con tus amigos, y enseñale, hablarle de autismo y de última, hay mucha gente que te va a acompañar y que te va a sostener, que acá lo importante es el niño, ¿no? O la persona, independientemente. No sé si querés agregar algo con respecto a eso. Sí, es que yo justamente iba a hablar de eso, pero ya lo dijiste vos. Pero bueno. Sí, que... De última a las mamás. No, yo le quiero hablar a los amigos. Ah, bien. A los amigos de las familias, eso de que dice Leo, de que puede ser que tengan una crisis justo y que no es mentira, o sea, suele pasar y no se puede prever, digamos, entonces por ahí no enojarse y tampoco dejar de invitarlos porque sí queremos estar, pero a veces no podemos, y acompañarlos también, escucharlos. Mandarle un mensajito cada tanto nos gusta recibir mensajitos de hola, ¿cómo estás? O ¿qué hiciste hoy? O tomamos unos mates o lo que sea. Es muy importante para nosotros y capaz a veces ni siquiera queremos hablar de autismo, queremos salir a tomar un poquito de aire. Así que es. Bueno, como para ir cerrando la idea. Pero qué importante, primero que nada, antes de cerrar, contarle que se va a conmemorar el próximo mes, que ya tenemos en la puerta, el Día del Autismo, y por qué es tan importante para muchos papás, inclusive el próximo miércoles ya venir y ir profundizando un poquito más este tema del Día del Autismo, pero sí ya estamos entrando en ese tema. Bien, acá la última pregunta, y creo que con esto ya vamos a hacer el cierre final, es ¿qué le diríamos a los papás que están comenzando este recorrido? Recién diagnosticados. Están ahí saliendo del horno. Tengo como dos mamás que estoy hablando, ¿verdad? Primero, preguntarle cómo están ellos, porque todas las preguntas que le hacen todos los terapeutas, todas las personas es sobre el niño y nadie le pregunta cómo están, qué sienten. Entonces, eso primero, y después decirle que vayan con calma, que
el otro día justamente estaba hablando con una mamá que me decía, ¿cómo era que me dijo? A mí me había quedado remarcada la frase. Eh, no me acuerdo a dónde no lo había llevado el hijo y me dijo, estoy haciendo todo mal, yo sé. Y yo le dije, no estás haciendo todo mal, estás haciendo lo que podés con lo que tenés. Y valorar eso también, porque a veces tenemos tantas terapias, tantas cosas a las que tenemos que hacer y sentarnos un ratito y frenar para para Como decía una terapeuta bajar. amiga, jueguen, sean papás. Sean papás. No, pero para bajar un poquito Claro. y empezar otra vez. Y tranquilos, no tranquilos en no hago nada, pero tampoco acelerados en querer hacer todo a la vez porque te terminás llenando de ansiedad, acelerando un montón, acelerando a tu niño, peleando. Entonces, pasito a pasito, pero cumpliendo esos pasitos. Si la terapeuta me dice tenés que jugar un ratito, 5 minutos, jugaba 5 minutos. Tomarse el tiempo, ir tranquilo y tratar de hacer todos los controles. Está perfecto. No relajarse tampoco. Bien. Yo como papá, te quiero decir, ¿no?, que es tranquilo, con calma, no es el fin del mundo, no se termina la vida ahí. Al contrario, empieza una aventura que es muy linda. Al principio, esto que decía María Latino, es cansador, te genera por ahí algún tipo de sensaciones que no son agradables, pero todo lo que hagas es por tu hijo, entonces está bien hecho, ¿sí? Nada lo haces mal, apoyate, busca apoyo. Si te sentís mal, busca ayuda. Si sentís que no podés, hablar con cualquiera, hablar con tu médico, con tu terapeuta, con el médico del niño, con quien sea, te van a escuchar, porque hay profesionales que entienden mucho esta realidad, ¿no? Nosotros en la publicación que vamos a dejar ahora en el vivo de Instagram, en la página de nuestro programa Infinito y en la de la radio a través del Cristal, nos encontrás en Facebook como programa ATC. Vamos a dejar el nombre de los dos, el número de teléfono. Nosotros no somos médicos, no somos profesionales, no somos nada. Somos papás que estamos aprendiendo, ¿sí? Y queremos acompañarte, ¿sí? Nosotros esa posibilidad no la tuvimos y no queremos que nadie más pase por eso. Así que te abrazo fuerte a vos que estás recién diagnosticado, le abrazo a tu niño, te queremos un montón, no estás solo y no es el fin del mundo. Los chicos pueden un montón y en serio pueden. Y qué importante es, si vos, papá, mamá, quieren venir a contar su experiencia. Te esperamos. Vengan, Te porque esperamos. también su experiencia le va a servir a otro. Te esperamos. Así que, Bueno, llegamos al final del programa. Veníamos por un ratito a ver si podíamos charlar. No lloramos, es un avance, choque los Yo 5. casi. Choque los 5. Mira, parece un punto fijo. Gracias a los que nos acompañaron en Instagram, gracias a los que nos acompañaron en Facebook y en las otras redes sociales. Para nosotros es importante, vimos mucha gente amiga, así que les agradecemos un montón que estén siempre presentes de cualquier forma. Gracias, papá, por el espacio, como siempre, por la radio. Nos vemos el miércoles que viene, seguramente con algo conmemorativo, ya lo que va a ser el 2 de abril, el Día Internacional de la Concientización sobre el Autismo. Si alguien quiere venir, nos avisa y viene, no hay ningún problema. Las puertas de la radio están abiertas, así que vamos a dejar los contactos de los dos. En la publicación del programa está nuestro Instagram, también nos pueden hablar por ahí. Vamos a responder, creo que más rápido por Instagram. Sí, estamos como más activos ahí en Instagram. Así que muchas gracias a los que nos acompañaron y será entonces hasta el miércoles que viene. Cuidemos al cuidador. Cuidemos al cuidador. Bye, Siempre. Angie. Sí. Porque en Disney diría Angie. está bien, qué lindo. Un chicos. abrazo para todos. Bueno, gracias a todos ustedes y por supuesto lo espero mañana a partir de las 20 horas. Va a estar, las niñas van a estar acá, Delia y Eva. Son dos jubiladas de 80, de 70 y 80 años que vienen a contarnos qué está haciendo el PAMI por los adultos mayores. ¿Qué novedad nos van a traer Eva y Delia mañana? No sé, escúchenos, véanos, por supuesto, como siempre, por programa ATC, por las redes sociales de Facebook.
y el programa queda grabado y también lo va a poder ver por YouTube cuando usted así lo requiera. Será hasta mañana, si Chao. Dios quiere. Chao, chao. Chau, chau, chau.